¿Qué tal, amigos de Acrópolis Multimedios? Muy buenos días. Bienvenidos a un viernes más de transparencia. Hoy me encuentro acompañado del maestro Arturo Mariscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es comisionado, como ya lo dije, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maestro, muchas gracias. Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy contento de poder estar con usted. Pues te agradezco mucho la invitación a la universidad. Obviamente, como comentario adicional, soy egresado de mi posgrado en Sistema Penal Acusatorio de esta universidad y bueno, fue muy grata mi paso por aquí. Pues muchas gracias, estamos entonces en casa. Así es. Muy bien. Comisionado, estamos hablando o vamos a hablar esta mañana sobre la protección de datos personales. Primero, ¿nos puede decir por qué son tan importantes los datos personales y qué son los datos personales? Sí, claro que sí. Los datos personales son toda información personal, íntima, que cualquier persona tenemos. Desde el nombre, domicilio, CURP, teléfono, etcétera. Cualquier tipo de dato que nosotros, como bien se dice, nuestras generales prácticamente pudiéramos diferenciarlo, aunque no son generales, sino son datos personales, y los cuales muchos precisamente deben de ser protegidos por los sujetos obligados, en este caso las autoridades, y que es otro ámbito de competencia que es federal, pero también por las empresas o instituciones privadas que también recaban datos personales. ¿Cómo se da este proceso de las instituciones privadas o públicas de recabar datos personales? Sí, claro que sí. Mira, tenemos todo un marco jurídico, el cual para efecto de empresas privadas, que tendría que ser telefonía, agencias de vehículos, el propio cine cuando compramos vía electrónica nuestros boletos, ahí va nuestro número de tarjeta de crédito, el número confidencial, muchas cosas. Sí. Se maneja por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esa es una competencia federal, es una competencia que tiene el INAI, el Instituto Nacional. Nosotros, con base en la Ley General y en la Ley 316, que es para nuestro estado de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados, o sea, es decir, autoridades, ¿sí? Es nuestra competencia, ¿sí?, protegerlos. Okay. Y obviamente ellos tendrán la obligación de emitir los avisos de privacidad respectivos, que ahí es donde les damos a conocer a todo, nos dan a conocer, porque también tú y yo todos somos usuarios, todos otorgamos datos personales, ¿sí? Nos dan a conocer qué tratamiento, para qué van a hacer uso y qué estoy autorizando yo que se maneje esos datos personales. Que son las letras pequeñas. Las letras pequeñas, ese es el aviso de privacidad que casi todos nos los brincamos. No le damos esa importancia. Escucha, el aviso de privacidad, dale que sí y vámonos. Ya, sí. Entonces, esa es una situación importante que se tiene que tomar el tiempo para poderlo revisar, porque de lo contrario nos encontramos con sorpresas posteriores, es decir, ¿y por qué tiene mis datos fulano o de tal? ¿Por qué me llaman? ¿De dónde lo sacaron? Porque tú obviamente no te opusiste en su momento, no revisaste, y como dice ahí claramente, si tú no dices que no se transfiera para tratamientos secundarios, ¿sí? Secundarios, o sea que son diferentes a los principales, ¿sí? Que ahorita haremos la diferencia, sí, así es. Yo te recabo los datos, ¿sí? Y te digo para qué van a ser mediante el aviso de privacidad, ¿sí? Y ahí hay dos maneras. El tratamiento hay principales y secundarias. Las principales, por ejemplo, todos ocupamos que llegamos a una institución, sea lo que sea, y nos registramos nombre, dónde vienes, a veces domicilio, correo electrónico, firma, ¿sí? ¿Para qué se va a hacer uso? ¿Para qué va a hacer uso de eso? Bueno, para efecto de que llevemos un control de a quién vienes a ver, qué es lo que vienes a hacer, de dónde vienes, etcétera, todo un control de seguridad. Estadísticos, puede ser, ¿no? Esa sería parte, en este caso, podría entrar en un dato precisamente en un uso secundario. ¿Por qué? Porque es para medidas de seguridad. Claro, claro. ¿Sí? Estoy hablando de un acceso a un lugar. Ok. Un acceso a un lugar.
¿sí? Entonces se te dice, mira, esto es por medidas de seguridad, ¿sí? Por medidas de seguridad, para efecto de llevar un control hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, etcétera y demás. Nosotros ahí tenemos la obligación como responsables, aquí se maneja la palabra responsables, ¿sí? Que son los que tienen los datos personales, en decirte, si va a ser uso, si el tratamiento va a ser para ello nada más, entonces se maneja. Y para efectos secundarios se te da aviso que se dicen, oye, también pudiéramos hacer uso para efectos estadísticos. Okay. ¿Sí? Entonces, dime si autorizas ponerte en mi estadística. ¿Sí? Entonces ya es como tú dices, si doy el permiso o no doy el permiso. Okay. ¿Sí? Que esa estadística, es decir, a diferencia de efecto de esta uso principal o secundario, se cambiaría en el aspecto a uno u otro si esa institución, si se basa su función principal en cuántas visitas recibe, entonces se vuelve para un uso principal. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, digamos, la calidad de un dato personal primario o secundario varía a lo que se dedique la dependencia. Sí, claro. ¿Para qué se quiere esos datos? Okay. Puede ser para un curso, puede ser precisamente, pues cuando damos nuestros datos, cuando nos contratan en un lugar, ¿sí? ¿Para qué se va a hacer uso? Precisamente para tener el control del personal, para dar aviso a la transferencia, ¿a dónde? A la Secretaría. Esa transferencia, esos datos, ¿a dónde se van a transferir? Lo va a tener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo va a tener el Seguro Social, lo va a tener el ISSSTE o Infonavit, etcétera. Entonces, todo ese manejo que nosotros tenemos como responsables y autoridad, tengo que darte aviso, ¿sí? De qué es lo que voy a hacer con esos datos, ¿sí? Y tú me vas a autorizar, ¿sí? Si son principales, no, pero si son secundarios, yo te diré, o tú me dirás, perdón, si me autorizas a hacerlo o no hacerlo. Ah, qué interesante. Y cuando un gobierno, una instancia, hace uso indebido de los datos personales, primero, ¿qué es hacer uso indebido? Y segundo, ¿cómo interviene el IBAI para garantizar que esos datos se protejan? Sí, claro que sí. Mira, el uso indebido se podría decir que es cuando aún tenemos la oposición del titular de que no sean transferidos esos datos o no sean tratados de manera secundaria, o sea, no se tiene esa autorización, tú lo hagas. Ese sería un tratamiento indebido, un uso indebido. El IBAI en este caso, ¿sí? Ante una denuncia de ese tipo, o cuando nos percatamos en un asunto, un expediente, que existió un exceso en el tratamiento de datos personales, enseguida aperturamos investigación. ¿Sí? Enseguida aperturamos una investigación, un procedimiento, y se llega a la sanción al responsable. Se busca al responsable de quién hizo uso mal, quién se excedió en ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y en caso de que ellos los tengan o lo estén transfiriendo de manera legal porque nunca nos opusimos y el descuido fue por parte del titular de no haberse opuesto a que fueran transferidos o usados para otra cosa, de efectos secundarios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que se puede hacer uso es precisamente de los derechos arcos, que sería la oposición y hasta en su caso la cancelación cuando ya demostremos, porque sí lo tenemos que demostrar, ¿sí? Claro. Que esos datos ya no son necesarios para los usos, para el tratamiento principal que se otorgó a la autoridad. Eso se tiene que hacer en el aviso de privacidad, también tiene que estar el correo o el lugar, el sitio electrónico con el debido formato, en donde ellos, mediante un escrito, ¿sí? Que tienen que justificar personalidad o de representante, tienen que justificar por qué están solicitando ello, ¿sí? Etcétera, se hace la petición de que se oponen o se cancelen esos datos personales que tienen los responsables. Entonces, es muy importante hacer o recalcar que es también una obligación de nosotros los ciudadanos leer esas letras pequeñas. Así es. De esa manera podemos evitar. Sí, así es. Podemos evitar molestias, podemos evitar muchos tipos de manejos que no sabemos en dónde están los nombres, nuestros datos, que son sumamente delicados.
¿sí? Y que podrían caer en manos ajenas y que podrían ser muy mal uso de ellos, más que estarte molestando y promocionándote, etcétera, además en sí, miles de cosas, pueden hacer otro tipo de usos y que sí es peligroso. Si tú haces bases de datos después, sí. digamos, lo menos preocupante serían las promociones y eso, pero hay cosas sí, claro, muy claro. delicadas, ¿no? Así es que, bueno, ya eso ya sería configurar otro tipo de cuestiones. Ya no estamos metiendo, obviamente, Sí, en otra sí, materia, sí. que eso ya es un extremo muy fuerte, pero a lo que voy es que sí hay que tener cuidado Claro. de saber en dónde se encuentran nuestros datos. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Quién los tiene y quién no? Precisamente los derechos de ARCO, que es derecho a acceso, que es la primera letra. Claro. Acceso, rectificación, cancelación o oposición. Bueno, el derecho de acceso. Tú quieres saber qué datos tiene el IBAI, por ejemplo. Tú haces uso, precisamente te metes al aviso de privacidad, ¿sí? De donde tú solicitaste o otorgaste, ¿sí? Y les dices y comentas, necesito saber qué datos personales tienes míos. Y ya nosotros tendríamos la obligación de informarte qué datos personales. Ese es el derecho de acceso, por ejemplo. Claro. ¿Y qué más derechos protege el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Insisto, es el derecho al acceso, la rectificación cuando precisamente tenemos un dato erróneo. O decir, oye, pues yo no soy fulano de tal, o se equivocaron en una letra, o se equivocaron en alguna situación, también solicita la rectificación, tienes que decir qué es la parte a rectificar y soportarlo con documentos, las cuales previo, obviamente, justificación de la personalidad jurídica que tú eres el titular, ¿sí? También, obviamente, la cancelación, como te digo, cuando tú consideras que ya no es útil o que ya dejó de ser vigente el uso que tú otorgaste para lo que tú otorgaste, ¿sí? Entonces tú puedes solicitar también la cancelación, ¿sí? Y en su caso la oposición, ¿sí? Es cuando precisamente tú, si te dices, bueno, ¿por qué fulano de tal tiene mis datos? Me opongo a que los utilice, ¿sí? Claro. Siempre y cuando no sea para un tratamiento principal, ¿sí? Siempre y cuando para no ser un tratamiento principal, o sea, que sea indispensable, ¿sí? Que la autoridad, o en este caso el responsable, necesite los datos, ¿sí? Porque precisamente por algo los tiene. Para su finalidad, ¿no? Para lo principal, para cuestiones esenciales, ¿sí? Pero para lo secundario, ahí es donde podría uno oponerse. Qué interesante. En estas solicitudes de información, ¿cuáles son los pasos que los ciudadanos pueden llevar a cabo para tener acceso a distinta información a partir de los sujetos obligados, es decir, de las instituciones? Por ejemplo, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, distintas instancias del gobierno. Sí, claro. Digo, es un tema también sumamente amplio, porque obviamente esto estamos con aviso de privacidad. Sin embargo, el acceso a la información, o sea, cualquier tipo de información, lo que es el manejo que se da es que la persona, ¿sí?, puede solicitar directamente mediante Infomex Veracruz o plataforma nacional hacia el portal precisamente de la autoridad la información que requiera, ¿sí? Esta tendrá que darle contestación y en caso de ser omisa o no satisfacerle esa respuesta, entonces podrá interponer ante nosotros el recurso de revisión mediante la misma vía, Infomex Veracruz o plataforma nacional, que es precisamente para el recurso de revisión. Y ahí nosotros comenzaremos todo el procedimiento con un emplazamiento a la autoridad para escuchar también en el procedimiento, ¿sí? Y se termina resolviendo, ya sea ordenando, modificando o confirmando la respuesta en caso de que se haya dado correctamente. Qué interesante. Entonces, parece que el Estado mexicano, y también Veracruz, ha construido todo un marco jurídico de transparencia y acceso a la información y además protección de datos personales. Así es. Yo siempre, bueno, todo mundo lo sabe, como tú lo sabes, el IBAI, así como el INAI y todos los órganos garantes a nivel nacional en todos los estados, son autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, cuestión que emitimos resoluciones
o sentencias debidamente fundadas y motivadas. Entonces estamos obligados a hacer actos materialmente de un juzgador. Eso es muy interesante porque además garantiza justamente los derechos de los ciudadanos. Y ante todo siempre en protección total de la garantía del acceso a la información. Y en este contexto, comisionado, ¿cuál sería su diagnóstico en cuanto al ejercicio del derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos en Veracruz, en cuanto a las respuestas que emiten los sujetos obligados y también, ¿por qué no?, el uso que los distintos responsables de la información han hecho sobre los datos personales? Hemos avanzado muchísimo en el aspecto de que, a diferencia del año pasado, ¿sí?, tenemos mucho más concientización por parte de la ciudadanía para hacer uso del acceso. ¿Sí? Comentábamos hace un momento que este año ya tenemos hasta el día de hoy 774 recursos de revisión, cuestión que el año pasado, bueno, estábamos muy por debajo en estos meses, ¿sí?, a diferencia de... y pues yo no lo veo en el aspecto de que sea por negativa de las autoridades de dar la información. No, están haciendo uso ya de su derecho, ¿sí?, porque no todas las solicitudes son debidamente fundadas y motivadas y faltas de dar esa información. Muchos se encuentran ya en el portal y obviamente lo preguntan sin haber consultado antes, claro, ¿no? Entonces los remiten a su portal y no gusta mucho es decir, yo quiero que tú me lo informes, no que me mandes al portal. Entonces, bueno, se encuentra en el portal, se encuentra publicado, está garantizada ya el acceso a la información. Y bueno, respecto a al uso de los datos personales, pues es obvio que aquí nosotros tenemos que cuidar y también capacitar que las autoridades no pasen esa línea tan delgada entre el acceso a la información y la violación de datos personales. ¿A qué me refiero? A que muchas veces las autoridades, por querer ser cumplidas, realizan obligaciones o tratan de cumplir de manera proactiva, ¿sí? Es decir, dicen, mi obligación es esta, pero yo proactivamente publico tal cosa, y ahí es donde viola precisamente, pasa a decir, te excediste, y nosotros tendríamos que sancionar. Entonces hay que tener mucho cuidado y tienen que estar bien capacitados para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque nos ha tocado el caso. Cuando un sujeto obligado se excede, es decir, viola los derechos del trabajador, de sus datos, ¿se refiere a eso? ¿O de sus trabajadores? Ejemplo rápidamente. Pides, un ciudadano, tú vas y solicitas que te entregue el CFDI. Sí, o sea, el comprobante de pago de tal persona. Es público, es una obligación. Va y te lo entrega sin testar. Es decir, va ahí en la CURP y otro tipo de datos. Claro, sí. Ahí ya se excedieron. Sí, yo cumplí, sí, pero no lo testaste. Sí, claro. Sí, pero no lo testaste. Entonces, cuidado, tenemos que saber perfectamente bien y cumplir con los lineamientos de cómo testar, porque no nada más es imprimir, tachar y volver a escanear y que ahí se vea a contraluz o algo, se vea precisamente esos datos, ¿no? Entonces, todo tiene una normatividad. Es muy interesante. Muchísimo y muy amplio. Y muy delicado a su Totalmente. vez, ¿no? La obligación que el IBAI tiene en Veracruz, además, totalmente. Pues, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. El comisionado nos comentaba justamente que ahora hay más conciencia de parte de los ciudadanos. Creo, no sé usted qué opine, que Viernes de Transparencia funciona en ese sentido. Sí, totalmente. Nosotros agradecemos mucho esta oportunidad y bueno, seguiremos adelante con este viernes. Y aprovecho rápidamente, el lunes tenemos, ayer y hoy están las jornadas de capacitación de manera regional en Coatzacoalcos, para todas las autoridades a nivel regional en obligaciones de transparencia. Lunes y martes estaremos aquí en Jalapa, ¿sí? De este viernes en 8 en Córdoba y también en Naranjos estaremos. Precisamente estamos intensamente capacitando a las autoridades, a todos los sujetos obligados, para que sepan qué hacer y qué no hacer en materia de transparencia, porque es muy importante.
Pues muy bien, toda la información del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está en su página web, ¿no? Sí, así es. Tenemos obviamente página de Facebook. Lo traigo aquí porque yo soy muy malo para las direcciones electrónicas. Tenemos también Twitter en Veribay. ¿Sí? El correo electrónico es contacto@veribay.org.mx. Y bueno, los teléfonos es el 842-0270 y 01800 83 54 824, es decir, 01800 Telibay. Muchas gracias, comisionado. Vamos para servirles. Estimados amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tenemos todo un marco jurídico para tener acceso a la información y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se está preocupando por hacernos conscientes de ellos. Los esperamos el próximo viernes en nuestro Viernes de Transparencia. Muchas gracias y hasta la próxima.